amanezcan con esa imagen. Y no, O sea, ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué sitio? Así No lo es. sé. Oiga, ya estamos en nuestro vía Zoom. Ya está con nosotras la asambleísta, sí, ya está. Joana Moreira está con nosotros, sí. Déjeme abrir Entrevistas en Élite Noticias. ¿Cómo ha estado, asambleísta? Un gusto de verla. ¿Cómo ha pasado? Bienvenida a Élite Noticias. Buenos días, muchas gracias a Radio Élite por el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes. Siempre es un placer y también de paso saludo a todo el pueblo ecuatoriano que nos está escuchando en este momento. Sí, tengo algunas preguntas, especialmente antes para mencionar a nuestras compañeras Maite y Adriana y Boris, quien les saluda. Tenemos algunos cuestionamientos y sobre todo esta semana, después de el polvorín, los disparos, la corrida que se dio en la Asamblea Nacional la semana anterior, y pues ya tenemos, se ha hecho la aprobación con 75 votos, pero el presidente ha asegurado este fin de semana nuevamente de que él va a vetar la ley. ¿Qué le parece a usted? Creo que lo importante aquí es por qué realiza el veto o con qué finalidad va a realizar este veto. Hay cuestiones importantes que podrían ser incorporadas a través de un veto que lamentablemente por la coyuntura política dentro de la Asamblea Nacional no fue posible, como por ejemplo el tema de los plazos que tuvimos que sacrificarlo para poder conseguir la aprobación de este proyecto de ley. Sería importante que el presidente se ponga en los zapatos de una niña violada que está embarazada y que ese veto pueda ser para construir una mejor ley, para convertir una ley en una ley justa y reparadora. Esperemos que sea así, que no sea un veto religioso, que no sea un veto por parte de la primera dama quien está en contra o que podríamos decir que está a favor de que las niñas tengan que ser madres en este país, y creo que esas situaciones debería él entender que es el presidente de absolutamente todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo que tiene que poner en primer lugar a las víctimas de violencia sexual. Joana, justamente Maite Morán le saluda. Justamente yo le escuchaba su exposición dentro de la asamblea y primero sorprendida de la forma en que lo decía, no como una asambleísta nada más, sino como un tema que en realidad la marca. Se nota eso cuando usted habla sobre el tema. Y una de las partes que me causó bastante interés es cuando usted hablaba de que no se le puede pedir a un familiar que apruebe el hecho de que a una niña violada se le autorice el pasar por este proceso, porque el tema es que dentro de los hogares es donde generalmente el círculo familiar cercano es donde se dan las violaciones. ¿Y cómo se le puede pedir autorización a un padre que pudo haber sido el violador? En nuestro país ni siquiera es un pequeño porcentaje, sino la gran mayoría de víctimas de violencia sexual son violadas por su papá, son violadas por su tío, por su abuelo, por su primo, por su hermano. Y es más triste cuando incluso es la madre o es los familiares alrededor quienes consienten estos actos que violentan la integridad sexual, quienes conociendo los mismos no denuncian, no inician una investigación, no protegen a la víctima de violencia sexual. Y lo que queremos nosotros es que nos den esa posibilidad de que podamos tomar la decisión sobre nuestros cuerpos y que no siga otra persona decidiendo sobre nosotros. Si nosotros incluso ponemos en otra instancia, no solamente porque la mayoría de los casos los agresores son partes de su círculo familiar, ¿qué pasa cuando es la madre o el padre quienes desean seguir forzando esta maternidad? Cuando quieran seguir decidiendo sobre el cuerpo de la víctima de violencia sexual y son ellos los que dicen no, mi hija va a tener que continuar con el embarazo y al final del día soy yo quien me hago cargo. Tener que pasar por un embarazo que no desees es una forma de tortura y no lo hicimos nosotros, lo dicen organismos internacionales de derechos humanos, que forzar a una niña a continuar con un embarazo que no desea es una forma de tortura. Y aquí más que nadie somos nosotras quienes tenemos que decidir cuando no tuvimos la oportunidad de decidir cuando atentaron sobre nuestro cuerpo. Y eso es justamente lo que perseguimos, solamente que nos den esa posibilidad, ese derecho a tomar una decisión en este momento. Asambleísta, pero parece que en realidad es muy difícil complacer a alguien. De hecho, los grupos que apoyan el aborto en casos de violación tampoco estaban contentos. Ellos expresaron que estaban ahí al pie de la Asamblea Nacional
pues, y no les parecía lo que había ocurrido por este tema de la temporalidad. En todo caso, pues, ¿qué se le puede hacer ahí? Imagínense, si lo aprueban tampoco están de acuerdo, siempre van a encontrar un pero. Sí, bueno, esa es la realidad, lamentablemente, que nos encontramos, incluso lo puedo decir de forma personal, pero luego del descontento, luego del mal sabor que tuvimos en ese momento, me di cuenta que al final esta es la realidad que tenemos que pasar nosotras. Tenemos que sacrificar, tenemos que dejar muchas situaciones de lado con tal de tener lo mínimo, con tal de tener la mínima posibilidad de tomar una decisión. No en las condiciones que nos hubiera gustado, pero es la historia de las mujeres en nuestro país, siempre teniendo que sacrificarnos por todo, siempre teniendo que dejarnos de un lado, teniendo que rogar y suplicar, como lo hicimos en la Asamblea Nacional de nuestros compañeros, para que nos den la posibilidad de tomar una decisión sobre nuestros cuerpos, a cambio de ello, su voto. El de tener que contentar a todo el mundo, con tal de nosotras poder tener el mínimo de dignidad y el mínimo de protección por parte de un Estado. Las entiendo, las comprendo, pero en este momento en el que yo no me encontraba como una activista, me encontraba como una asambleísta y sobre todo como una asambleísta ponente de una ley, tenía que tomar una decisión, tenía que salvar algo de este proyecto de ley, sobre todo cuando por otro lado teníamos un informe de minoría, que era un informe de minoría para un proyecto de ley totalmente desastroso, revictimizante, inconstitucional, y tomar una decisión en ese momento me compete por ser electa del pueblo ecuatoriano. Si tal vez en ese momento decía, bueno, esa no es la ley que quiero y por lo tanto no me interesa, me hago a un lado y pierdo la votación y dejo que un informe de minoría se convierta en ley, creo que esa era una decisión incorrecta y no podía ponerme en ese momento, quizás por mis propias aspiraciones, quizás por lo que yo aspiro para las víctimas de violencia sexual. Fue una decisión dolorosa, fue una decisión complicada, me tomó incluso más de una hora tomar esa decisión, bajar al pleno y decir, ok, vamos a hacerlo. Esa es la única forma, porque perder todo lo que hemos trabajado durante meses, 6, 7 meses, simplemente por una postura personal, porque no se acogía a lo que integralmente quería y deseaba, creo que no hubiera sido una decisión inteligente por mi parte, ni tampoco era una decisión en la que primero me ponía yo y no ponía a las víctimas de violencia sexual, que es lo que tanto hemos querido y lo que tanto hemos exigido también. ¿Y cómo atacar el problema de raíz, asambleísta? ¿Cuál es la propuesta de quienes están a favor del aborto en casos de violación? ¿Cómo evitar llegar hasta ese estadio y más bien hacerlo desde una vía integral, evitando el cometimiento de estos execrables delitos? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal tiene configurados tipos penales como la violación, el sistema de justicia en nuestro país, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública. Todos ellos tienen justamente los procedimientos y las obligaciones de poder sancionar estos delitos. Creo que nos falta muchísimo trabajo social, nos falta el de incluirnos en los barrios, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, el de incluso incluir en malla curricular educación sexual preventiva de violencia sexual. Pero también aquí de aquellos barrios, aquellas zonas rurales, aquellos pueblos y nacionalidades que lamentablemente no tienen acceso a educación, y ir justamente con una actuación directa por parte del Estado, crear políticas públicas en las que acompañen a las víctimas, que acompañen a las niñas, adolescentes y mujeres, el de poder comenzar a crear concientización acerca de la exposición que tenemos a que estamos y que toda mujer, niña, adolescente en un momento de su vida ha sufrido un tipo de violencia de género, violencia sexual. Cuando no reconocemos eso, cuando no reconocemos que estamos expuestas a sufrir cualquier escenario alrededor de nuestra vida, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestro hogar, en el transporte público, cuando no reconocemos eso como Estado, cuando no comenzamos a dar los recursos suficientes a estas instituciones, a la ley incluso para erradicar la violencia de género, cuando no ponemos en primer lugar este tema como una agenda política, jamás vamos a lograr absolutamente nada. Lo que nosotros estamos haciendo es una deuda histórica que siempre hemos tenido con las víctimas y sobre todo con las mujeres de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Pero esta ley no era una ley para el violador, era una ley para las víctimas de violencia sexual que están en estado de gestación. Sin duda falta muchísimo por hacer. Nosotros nos hemos comprometido a hacer desde la Comisión de Justicia un seguimiento y evaluación a la ley para erradicar la violencia de género y exigir a las instituciones que pongan los recursos suficientes para poder ejecutar estas políticas, para poder cumplir con las víctimas de violencia sexual y sobre todo violencia de género,
pero creo que es un trabajo importantísimo y que el presidente tiene ahora todo en su cancha para poner en agenda estos temas y para poder trabajar de forma coordinada con las carteras del Estado e incluso con las instituciones como la Asamblea Nacional para hacer justamente la erradicación de la violencia de género como una agenda nacional. Sí, asambleísta, justamente una de las cosas que me preocupa es que, bueno, el presidente ahorita tiene la potestad de decidir en relación a esta ley y lo que se prevé, según lo último que ha dicho, es que va a vetar totalmente el organismo. Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Me refiero, ¿ha sido una pérdida de tiempo en caso de que decida vetarlo totalmente? ¿Qué harían ustedes en caso de que se registre este veto? Porque no lo pueden tratar otra vez enseguida. Claro. Bueno, lamentablemente se configuró este escenario en el que la Asamblea Nacional puede aprobar proyectos de ley importantes y al final la última palabra la tiene un presidente. Y recordarán que eso se hizo justamente con la última reforma de la Constitución, en la que le das un poder, incluso creo que más del que debería tener. Sí sé que es colegislador, pero al final es colegislador. No puede estar encima de toda una Asamblea Nacional, encima de 137 asambleístas que también fueron designados por el pueblo ecuatoriano y que nuestra única función es legislar y fiscalizar. Y sin legislar, a pesar de que llegamos a acuerdos, a pesar de que construimos normativas, el presidente, si no va por sus intereses personales o intereses económicos, simplemente veta las leyes. Creo que eso es algo que debemos comenzar a analizar en los ecuatorianos y saber si esa es la forma adecuada. Sin embargo, esto es lo que tenemos. La Asamblea tiene que hacer su trabajo. Si nosotros dejaríamos de cumplir con nuestras funciones simplemente porque en un escenario final el presidente tiene la última palabra, creo que eso no da razón para que nosotros incluso ni siquiera estemos como asambleístas, ni siquiera tengamos una Asamblea Nacional. Sin embargo, creo que es importante que el presidente pueda entender, digo nuevamente, de que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, de que el veto presidencial debe ser para construir mejores leyes, para poder quizás completar aquellas situaciones que nosotros no pudimos o que no las incorporamos, quizás con otro criterio o otros elementos que no tuvimos en el momento posibilidad o acceso. Esperemos que si lo veta sea parcialmente para construir la ley, pero si lo veta totalmente, pues creo que sería mejor en este momento porque la sentencia rige desde su publicación, desde la sentencia está despenalizado el aborto por violación, ya no se nos puede criminalizar, ya no se nos puede perseguir, incluso sin barreras y sin limitantes. Toda niña, adolescente y mujer puede acceder a un sistema de salud pública, realizarse una interrupción del embarazo sin que se interpongan barreras, porque ya no se nos puede justamente mandar a la cárcel, ya no se nos puede obligar a que sea una de las opciones. Sí, y tampoco la clandestinidad. Asambleísta, pero hablando de la realidad, en este país no hay nadie detenido, ninguna mujer ha sido detenida por aborto, no hay números, no hay registros. O sea, de que la vayan a enviar a la cárcel nunca se ha dado, porque si se van a dar los abortos son clandestinos. Nadie se ha atrevido a mandar a una mujer a la cárcel, al menos en este país. Tengo entendido que en Colombia sí, en Costa Rica sí, en El Salvador sí, en Guatemala sí, pero en este país no hay una sola mujer detenida por aborto. Esa es con la realidad. Y la otra realidad que quisiera ponérsela también a usted, es que ¿por qué nosotros dejamos a 137, 139, a 140 o 150 asambleístas que no se han puesto de acuerdo en medio de una tragedia de pandemia, en medio de una tragedia de violencia en las calles? Se mueren todos los días aquí en Guayaquil, solamente en Guayaquil 9 personas, si no es por un taco de dinamita, si no es por balas, y estamos pensando en permitir el aborto después de una violación, pero no capturar al violador. Eso como una realidad. Y por último, ¿por qué no lo dejamos a una consulta popular para no decir nosotros somos los representantes y queremos hablar de esto? Pónganselo al pueblo, dígale, usted desea que se permita un aborto después de una violación, para que los ecuatorianos de una vez por todas decidamos con la votación y no a través de intérpretes, que decidamos si es que queremos o no, porque a veces es muy difícil entender, o es más fácil decir los asambleístas, sí, es que yo hablo por el pueblo ecuatoriano, pero en realidad, si usted habla en las calles, si mira en la mayoría de los ecuatorianos, no están de acuerdo en el aborto después de una violación. Bueno, primero, sí hay, justamente se están haciendo procedimientos y eso nos manifestó la Fiscalía en la Comisión de Justicia, procedimientos para mujeres que están siendo judicializadas por el aborto.
pero más que todo es cuántas mujeres necesitan en la cárcel para que se den cuenta que necesitamos tomar una decisión. Necesitamos 10, tantas 20, mujeres en la 50, cárcel 100, como violadores en las 1000. cárceles. Pues lamentablemente esa es la única razón, ¿no? Porque quieren ustedes seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos. Siempre todo es más importante que una agenda de género. Si queremos hablar de Yo no quiero decidir por los cuerpos. La violencia en las calles. La democracia es así, la democracia es de la mayoría. No es porque la mujer decida sobre su cuerpo. Me va a permitir responder, porque si no, no sería una entrevista. Pero es que usted me está diciendo que yo estoy decidiendo por usted y no lo estoy haciendo. Yo le estoy respondiendo a lo que usted dijo. Dijo que estamos hablando sobre aborto por violación cuando hay inseguridad en las calles. Y digo, siempre, al parecer, hay algo más importante que hablar sobre los temas de géneros. Si hablamos sobre violencia sexual, nos dicen, pero es que en la esquina existe violencia, o en Guayaquil, o en Manta, o en Machala, donde sea. Si queremos hablar sobre el acoso sexual, pero es que en la crisis económica, ¿por qué no legislan por eso? Entonces, al parecer, todo es más importante. Todo tema de coyuntura es más importante que hablar sobre lo que nos pasa a nosotros. Y sí, nos violan en nuestras casas, tenemos temas de acoso sexual en el trabajo, en donde estudiamos, y al final esa es la realidad. Tenemos niñas dando a luz, 3.000 niñas dando a luz al año, niñas que no deberían ser madres, víctimas de violencia sexual. Pero cuando queremos hablar de qué pasa con las víctimas de violencia sexual que están en estado de gestación, quieren hablar de todo menos de las víctimas. Quieren hablar de qué pasa con el violador, qué pasa, por qué el señor de la esquina tiene que decidir sobre mi cuerpo, por qué el señor de otra provincia tiene que decir si una niña tiene que ser madre o tiene que ser madre. Pero es que esa es democracia, pues. Asambleísta, esa es la democracia. Exactamente. Es el mismo es el sistema por el cual usted está sentada en la curul. Es la democracia. Es la decisión del pueblo. Si usted fue a la asamblea, es por la decisión del pueblo, con esa misma que usted dice que no quieren decidir, que no pueden decidir sobre usted, esa misma decisión la llevó a la curul. Entonces, cuando le conviene, el pueblo decide sobre mí, pero cuando no le conviene, el pueblo no puede decidir sobre mí. Entonces, no es democracia, pues. Sobre mi cuerpo no puede decidir nadie más que no sea yo. Así es. Sobre mi cuerpo. Mis decisiones las Totalmente tomo yo. De acuerdo. Y esa decisión queremos dársela a todas las niñas, adolescentes y mujeres. Porque como usted dice, los abortos son clandestinos. Quienes tienen recursos económicos abortan en este país. No es que el aborto no se da en gran cantidad. Pero quienes tienen las posibilidades, quienes pueden salir del país, donde hay países en donde está incluso abierto el aborto sin causal, aborto libre. Quienes tienen por una clínica privada lo hacen. Pero quienes no tienen que ir a sus casas, Totalmente tienen que meterse armadores por la vagina para poder inducirse a un aborto. ¿Eso es lo que queremos o queremos dar una solución? No, eso es un hecho. Las mujeres adolescentes digan muriendo por realizarse abortos. Asambleísta, es que se usa el sofisma y usted utiliza muy bien el sofisma. Yo no estoy diciendo, usted dice, ¿qué es lo que queremos? Yo no quiero. Nadie quiere que le meta un destornillador por la vagina para matar a un niño. Eso es sofisma, eso es poner las cosas en perspectiva para asustar. Pero esa es la realidad, es un hecho. A víctimas de violencia sexual pasa eso. Totalmente de acuerdo. Porque un aborto espontáneo sí lo pueden obtener el sistema de salud pública. Entonces ellos buscan esas garantías para que el sistema de salud pública obligarlos a que les atiendan cuando esa no debería ser la razón. Totalmente de acuerdo. Pero asambleísta, ¿por qué no llegamos a esto, a los acuerdos razonables? ¿Por qué no ampliamos la decisión, no solamente en la asamblea, no por 1 hora y media, donde usted se desesperaba para ver si encontraba los 75 votos, que le costó a usted llegar a los 75 votos? Y esto, ojo, es importante llegar a estos acuerdos porque ya no se tenía otra. La Corte Constitucional vio la oportunidad de meter también su propia agenda porque se ha constituido más allá del bien y el mal, y se convierte en alguien que, alejado de la realidad, dice, no, ahora ustedes me tienen que resolver sobre eso. Y ahí es donde intervengo yo. Soy ciudadano que quisiera que me tomen en cuenta, porque yo sí respeto a las mujeres, yo desearía que no se dieran los abortos. Estoy totalmente consciente de los hechos, pero me gustaría tratar esto como una realidad por las perspectivas, como usted lo dice. Y es importante, deberíamos manejarlo no en poco tiempo, en bastante tiempo, pero decidiendo tanto por las víctimas como por los violadores.
Hemos tenido 7 meses para tomar y construir este proyecto de ley. No ha sido algo de 1 hora y media. Y claro que me desespero por las víctimas de violencia sexual. Todos deberían desesperarse por las víctimas de violencia sexual. Todos deberían desesperarse por una niña de 11 años que está embarazada y que tiene a su hermano y a su hijo en su vientre. Eso debería ser lo que importa en nuestro país. Dicen, sí, ojalá no hubiera violadores, ojalá no hubiera abortos. Sí, yo también quisiera creer en esa utopía que debería ser realidad actualmente, pero no lo es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las víctimas de violencia sexual? Y lo que a mí a veces me duele y me molesta es que la gran mayoría son hombres que quieren seguir decidiendo sobre cuerpos de que no les pertenecen, porque ustedes no pasan por un embarazo producto de una violación. Cuando ustedes sufran eso, cuando usted tenga a su hija de 11 años que ha sido violada quizás por su hermano o por su padre, vamos a ver si ahí no se ponen en los zapatos de una niña víctima de violencia sexual. Pero lamentablemente es eso, en seguir diciendo, es que no me gustaría, es que no es lo correcto, pero es lo que hay que hacer, lamentablemente. Y sí, en democracia fuimos elegidos, y somos elegidos no para cumplir una agenda personal, para cumplir una agenda progresista, ojalá, una agenda pro derechos, una que marque la diferencia. Sí, tal vez usted me diga en este momento que no es lo que quiere la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero lamentablemente somos un país conservador que prefiere, cuando ve una niña de 11 años embarazada, producto de violación, prefiere ver al otro costado y decir, no, pero es que aquí están matando, aquí acaban de robar en este restaurante, y no quieren ver a la víctima sexual porque eso les molesta. Asambleísta, una última pregunta. El proyecto de ley se supone que regula o evita el tema de abortos por violación. Sin embargo, en ninguna parte del proyecto la persona que desea realizarse un aborto tiene que presentar ningún tipo de documento. Es decir, que yo puedo decir que fui violada y me saco un niño. Primero, existe el principio de buena fe. La sociedad siempre nos sigue cuestionando por lo que decimos y hacemos. Si decimos que fuimos violadas, pues, pero ¿verdad fuiste violada? ¿Seguro que fuiste violada o tal vez estás mintiendo que fuiste violada? No. Existe el principio de buena fe. Y no es que no se exige denuncia, sí se exige denuncia. En el plazo de 24 horas se tiene que poner en conocimiento a la Fiscalía General de Estado. Esto guarda relación con el Código Orgánico Integral Penal, que obliga a que quien tenga conocimiento sobre un delito ponga justamente esta noticia como noticia criminis en la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía tiene la obligación de denunciar. Hay que ver la realidad. Actualmente nuestra justicia en nuestro país es revictimizante. No existe escasez de fiscalías y fiscales en nuestro país. ¿A qué me refiero? Que las fiscalías se encuentran en las cabeceras cantonales, que no se encuentran incluso en todos los cantones y con el acceso que debería haber. Por lo tanto, cuando tenemos escasez, cuando tenemos esa realidad en nuestro país, que si vamos a una fiscalía, le pregunta justamente lo que usted me acaba de decir. ¿Segura que fuiste violada? ¿Pero con quién estabas? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo andabas vestida? ¿Segura que tú no hiciste algo para que quizás la otra persona haya entendido de que tú estabas consintiendo una relación sexual? Por ejemplo, en la provincia del Oro, nosotros tenemos en la corte donde se atienden las víctimas de violencia sexual, tenemos es como una oficina pequeñita en la que están 3 funcionarios de la corte. Se atiende al mismo tiempo a 3 víctimas de violencia sexual sin ni siquiera darle la oportunidad a que sea una atención personalizada, de que tenga un ambiente en el que ella pueda contar su experiencia. Entonces, cuando tenemos esas realidades, hay que tomar decisiones. Le agradecemos, por eso es que muy amable, muchas gracias por la entrevista. Gracias, que pase bien. Por cuestión de tiempo tenemos que irnos a un corte comercial. Gracias por estar con nosotros. .7 F. Inicio de espacio publicitario.